Dolor abdominal, episodios de diarrea o estreñimiento ocasional por haber comido más cantidad de lo normal o una comida más condimentada de lo que uno acostumbra, son los síntomas que se pueden sufrir cuando se presenta el síndrome de intestino irritable, uno de los trastornos funcionales digestivos más frecuentes que llega a ocasionar, además de continuas visitas al médico, baja productividad y hasta ausentismo laboral. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de los trastornos funcionales digestivos, sus causas y tratamientos. Bienvenidos a Diálogos en Confianza, qué gusto estar con ustedes un lunes más. Soy José Bandera Quijano y el tema del día de hoy me da muchísimo gusto presentarlo porque es uno de los temas a los que me dedico y es uno de los temas probablemente en cuanto a gastroenterología definitivamente por el que más consulta la gente. Como vemos ahorita en la cápsula, los trastornos funcionales digestivos son muchísimos. Nos vamos a enfocar sobre todo al síndrome de intestino irritable, que tiene otros nombres de los cuales vamos a hablar ahora. Y estoy seguro que tú o alguien en tu familia o amigos han padecido alguno de estos síntomas. ¿Por qué es importante hablar de esto? Si bien no son enfermedades que sean mortales o muy peligrosas, son enfermedades que alteran tu estilo de vida, te sientes incómodo continuamente, son causa de estar yendo al médico, de ausentismo laboral, etcétera. Pero el caso es que hoy vamos a tratar de aclarar aquí todas sus dudas con los panelistas que tenemos con nosotros. Y me acompaña, como todos los lunes, Óscar Virués. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, es un gusto comenzar la semana. Por cierto, hoy en Diálogos en Confianza, estrenando horario a partir de las 9 de la mañana. Y aquí en adelante así será de 9 a 11 de la mañana. Así que es un gusto saludarlos y desde luego darles la bienvenida a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. La dirección para seguir el programa en vivo a través de internet es www.canal11.mx/diálogos. El número telefónico es el 51 66 40 00. Saludamos con mucho gusto hoy a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11. Por supuesto también a quienes se conectan a través de la señal internacional y como bien decías hoy, Pepe, creo que habrá seguramente mucha participación porque es un tema que yo creo que todos alguna vez hemos vivido. Una simple irritación estomacal, cuando menos, claro que la hemos tenido. Y sobre todo lo que es muy importante del tema de hoy es saber descartar otras enfermedades que se pueden parecer mucho a lo que vamos a ver ahora y pueden ser algo más serio. Vamos a ver una cápsula ahorita que nos explique qué son los trastornos funcionales digestivos. Los trastornos funcionales digestivos son un conjunto de síndromes causados por diferente sintomatología que afecta el aparato digestivo y dependiendo de la severidad de los síntomas pueden afectar de forma importante la calidad de vida de las personas que lo sufren. Tal es el caso que un alto índice de ausentismo laboral se asocia con estos trastornos. Asimismo, ocupan las principales causas de consulta al gastroenterólogo y médico general. Los trastornos funcionales abarcan todo el aparato digestivo, desde el esófago hasta el recto y ano, siendo el más importante y frecuente el síndrome del intestino irritable, el cual se manifiesta por la presencia de dolor o malestar abdominal, cuya sensación más reconocida es la de distensión del abdomen, asociado a cambios en el hábito intestinal, como estreñimiento, diarrea o una combinación de ambos. Los pacientes que sufren de trastornos funcionales digestivos, sean cuales sean, deben saber algo fundamental, que aunque estos trastornos no suelen estar provocados por alguna causa que pueda ser grave o mortal, indudablemente deben acudir al médico para que sea él quien diagnostique. Les voy a presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. El doctor Enrique Cosa Adame, bienvenido, doctor. Gracias. Gastroenterólogo especialista en trastornos funcionales digestivos, adscrito al Departamento de Gastroenterología y Laboratorio de Motilidad Gastrointestinal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Secretaría de Salud. Me da mucho gusto presentar, bienvenido, aparte, compañero, amigo, el doctor Max Schmulzer-Wasserman, Max. Es el profesor titular de la Facultad de Medicina del UNAM, investigador del Laboratorio de Hígado, Páncreas y Motilidad
de la Unidad de Investigación de Medicina Experimental con sede en el Hospital General de México. Max, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí contigo. Y también a don Oscar Teramoto Matsubara, famoso gastroenterólogo, presidente electo de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología. ¿Cómo estás, Oscarito? Muy bien, Qué muchas gusto que gracias, estén muchas aquí. gracias. Y mi primera pregunta es, ¿por qué hablar de los trastornos funcionales digestivos? Yo creo que es un tema supremamente importante porque, como lo decían en la cápsula hace un rato, es el primer motivo de consulta al gastroenterólogo y está entre los 3 a 5 primeros motivos de consulta al médico general. Entonces es algo que tiene una alta prevalencia en la población general. Es una enfermedad que en nuestro país tiene una prevalencia aproximada del 16% en estudios en población abierta. Así que es algo extremadamente común y que aqueja a gran parte de la población. Una de las situaciones más comunes que encontramos en consulta es que la gente te habla de tengo colitis, tengo gastritis, en general así lo agrupan, pero los trastornos funcionales digestivos van mucho más allá de esto porque son problemas que van desde el esófago hasta el recto. Entonces, si no nos vamos a meter de lleno y escogimos el síndrome de colon irritable como probablemente el principal o el más común de estos trastornos, de manera general nos podrían explicar qué abarcan o por qué se llaman funcionales digestivos, cuál es el motivo de la definición. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo. Sí es una situación muy genérica. El término trastornos funcionales digestivos engloba, como bien lo mencionaste, trastornos que van desde el esófago hasta la región anorrectal y comúnmente coexisten en una sola persona. No es que solamente se prive de decir tienes síndrome de intestino irritable y ya no vas a poder tener otro trastorno funcional, sino que hay una sobreposición de los mismos y se llaman funcionales debido a que cuando se hacen una serie de investigaciones, digamos, básicas o de rutina, en algunas ocasiones un poco más a profundidad, no se encuentra o no se llega a determinar una causa orgánica como causal, valga la redundancia, del problema de base del paciente. Es decir, es cuando una vez se han llevado a cabo ciertos estudios que han descartado la presencia de este trastorno, sin embargo, no necesariamente se tienen que hacer estos estudios para confirmar que hay un trastorno funcional y es ocasionalmente pues, con la revisión de un médico especialista cuando se puede llevar a cabo el diagnóstico, incluso en ausencia de muchas investigaciones, ¿no? Esto es importante. ¿Qué pasó, Oscar? No, yo lo que quería un poquito redondear es como cuando alguien lleva mucho tiempo con síntomas, va con el médico, le hace estudios y no le encuentran nada. Pero no quiere decir que no tenga nada. Simple y sencillamente hay muchos médicos que de repente le dicen, no, pues es que no tienes nada. Y se quedan con la idea de no tienes nada. Pero lo que me pasa sigo es, sintiendo mal. Pero te sigues sintiendo mal. Y al sentirte mal, tú dices, bueno, ¿y qué voy a hacer? Y al decir, bueno, me está diciendo el doctor que no tengo nada. Aquí está mi esposa, o aquí está mi esposo, o aquí está mi suegra, y todos me dicen, ya ves, no tienes nada. Y no te explican por qué tienes los síntomas. Y cuando tú vas adentrándote a estudiar el intestino grueso, el colon, vas a ver que de repente no se mueve bien, o se mueve muy rápido y tienes diarrea, o se mueve muy lento y tienes estreñimiento, o es muy sensible. Pero esa sensibilidad tiene una serie de explicaciones que, bueno, pues al final de cuentas se tiene que tratar. Y el tratarse implica esa función. O sea, la función es la que está inadecuada. ¿Cómo la vamos a estudiar? Eso es lo que yo creo que vamos a platicar hoy con... Si me permites, ahora que hablaste de eso, porque dijeron hace un rato funcional, pero esto ha cambiado a raíz de que tenemos una serie de criterios y una normatividad que se llaman los criterios de Roma, que permiten establecer los criterios diagnósticos para todos los trastornos funcionales digestivos y la forma como se estudian. Y lo que se ha llegado a establecer es que debemos evitar la palabra funcional, porque para muchos pacientes resulta estigmatizante el término funcional. Y como Oscar decía hace un rato, hay alteraciones en la forma como se mueve el colon, en la sensibilidad, es decir, que tiene de pronto una alteración en su umbral al dolor y los pacientes sienten dolor por cuestiones que no hay que las produzcan.
Y eso nos ha llevado a entender que realmente lo que está ocurriendo, con base en todas estas investigaciones, es que hay una mala comunicación entre el intestino y el cerebro. Y debemos partir de la base de que el intestino está comunicado con el cerebro de manera bidireccional, es decir, recibe información el cerebro y a su vez responde al intestino con otro tipo de respuestas. Entonces, eso ha llevado a que ahora ya no los conozcamos o debemos evitar utilizar el término funcional, sino debemos llamarlos trastornos de la interacción intestino-cerebro. Trastornos de la interacción intestino-cerebro. Exacto. A lo que se refieren cuando hablan de ausencia de organicidad, para que nos entiendan, es, por ejemplo, si yo tengo síntomas de que se me inflama el intestino, que no puedo ir al baño porque tengo un tumor, hay una alteración ahí física, hay una cosa orgánica. Si me arde a mí el estómago y de repente puede que vomite sangre y que tenga una úlcera, hay algo orgánico. Aquí no se encuentra una alteración específica, sino en esta comunicación que el doctor Schmulson nos está explicando entre la cabeza, entre el cerebro y el intestino. Sí, sin duda también es algo, es hoy día con el avance de la ciencia y de los instrumentos que tenemos para medir, es como si en el pasado estuviéramos viendo al ser humano globalmente con un telescopio, pero sin mucha potencia. Ahora podemos ver con un microscopio aspectos muy específicos. Como bien me decía Max hace un momento, bueno, pues ahora tenemos algunas causas que explican síntomas, fermentación incrementada en el intestino, alteraciones en la motilidad del colon, del esófago, espasmos. O sea, cada vez que tenemos más herramientas podemos determinar que un grupo de sujetos que están catalogados como funcionales tienen hoy día una explicación de sus molestias. Hay una explicación para tener estos síntomas. Así es. ¿Cuáles son los más frecuentes? Porque sabemos que hay varios. Según aquí estamos con panelistas que están al punta de lanza en investigación. ¿Cuáles son los más comunes, además del síndrome de colon irritable? Sí, el síndrome de intestino irritable, que es como realmente lo debemos llamar, porque abarca no solo el colon, sino también el intestino delgado, es quizás el más frecuente, pero otro que es tan frecuente como el síndrome de intestino irritable es lo que se conoce como la pirosis funcional, que es el paciente que tiene síntomas de reflujo, pero realmente no tiene verdadero reflujo y su endoscopía es normal. Y el otro que es muy frecuente es la dispepsia funcional, que es el equivalente funcional, digamos, ya sé que no debemos utilizar este término, a la presencia de una úlcera. Tiene síntomas de úlcera, pero realmente no hay úlcera. Entonces se caracteriza por tener ardor en la boca del estómago, inflamación en la porción superior del abdomen, y otros que son bastante frecuentes son la diarrea funcional y el estreñimiento funcional. Y yo creo que estos serían los más comunes. Sí. Aquí nos interesa siempre en este programa que aprendamos a hablar y la gente conozca la terminología adecuada. Sí. Y entonces se llama síndrome de intestino irritable, sobre el que nos vamos a abocar el día de hoy sobre todo. Pero es muy conocido, vamos a dejar el nombre, como colitis nerviosa, que no se debe utilizar este término. Pero salimos a la calle a preguntarle a la gente si sabía que era esto, porque es importante saber qué opina la gente allá afuera. Vamos a ver qué nos dicen. La colitis nerviosa es un síndrome. El síndrome que lo componen varios factores y se considera que es de origen multifactorial. Entonces puede ser lo que es el estrés, la vida diaria, más aparte de eso se agregan alimentos, y la colitis crónica normalmente a veces algunos médicos las quieren operar y no son operables, entonces nada más es de tipo medicamentoso y de tipo alimenticio y de tipo orientacional nada más. Probablemente pueda que yo padezca eso. Porque, bueno, cuando estoy un poco nerviosa, no como, entonces de pronto me empieza a inflamar el estómago y es muy feo porque me duele el estómago. Pues no sé a ciencia cierta, o sea, te duele el estómago no sé si sea por el tipo de comida que uno coma, pero bueno, supongo que es por los nervios también, ¿no? Por el estrés, no, la verdad no sé, o sea, es que te sientes mal, te duele el estómago y ya, ¿no? Y que es... Me imagino que es algo que tiene que ver con lo psicológico, con lo nervioso que uno está, pero supongo. Sí, había escuchado que es cuando los intestinos se inflaman y empiezas a retener, o sea, ya sea, pues todo el alimento, que empiezas a tener como problemas con la digestión y demás. Es lo único que sé. No, me imagino que es realmente un padecimiento que tienes al momento de tratar de evacuar, ¿no? Algo así.
Bueno, yo la relaciono mucho con el estrés. La colitis nerviosa y el estrés van muy relacionados. Supongo que la inflamación del colon por estrés, nervios. No sé qué es la colitis nerviosa. La colitis nerviosa es, bueno, según yo, es cuando tienes igual colitis por los nervios que tienes muy fuertes, algo así, ¿no? Bueno, ahí están las respuestas de la gente, es interesante. ¿Por qué o de dónde salió el nombre de colitis nerviosa? Y vamos a entrar ahorita de lleno al tema porque es muy interesante. Yo lo he escuchado desde que nací. Yo creo que es un término popular realmente porque no tiene ninguna base. Colitis, todo lo que termine en itis, quiere decir que hay una inflamación, pero tenemos que diferenciar entre lo que es la inflamación en el sentido de que en el tejido hay acúmulo de células de defensa, células inflamatorias, a lo que la gente llama como inflamación, que es esa sensación de tener aire en el abdomen, que es muy diferente. Entonces, ese es el término que la gente utiliza con mayor frecuencia. Me siento inflamado, pero eso no quiere decir que haya una lesión estructural. Es decir, que si tomamos una biopsia, un pedazo de tejido, vamos a encontrar células inflamatorias. Entonces, no es una verdadera colitis. Colitis es otra enfermedad completamente diferente, pero la gente tiende a llamar colitis a sentirse precisamente inflamado y con dolor. Y luego nerviosa porque la gente lo atribuye a su estado emocional. Si bien sabemos que el estado emocional puede incrementar los síntomas y puede desencadenarlos, realmente, y yo hablaba al principio, hay una alteración en la comunicación entre el cerebro y el intestino. Yo creo que la gente percibe que tiene que haber algo en los nervios que le incrementa sus síntomas, pero es un término totalmente popular. Dejémoslo ya, vamos a hablar de síndrome de colon irritable. Oscar, ya tienes preguntas seguramente antes de irnos al corte. Lánzalas. Sí, ya algunos comentarios. Este es interesante, nos dice Alex Kia. Buenos días, como siempre, todos los problemas son por falta de comunicación. En este caso, la comunicación entre el intestino y el cerebro. Es bastante buen punto. Nos dice Evangelina Arreola. Interesante el tema. Gracias a Diálogos en Confianza por tocar este tema del cual puedo aprender más. Por otro lado, nos dice en una llamada Sherazada Jiménez. ¿Cuál es la diferencia entre intestino perezoso y síndrome de intestino irritable? La respuesta después de esta pausa. Las emociones todo el tiempo están influyendo en el organismo, en todas las personas. Es un hecho que todo el tiempo estamos teniendo estímulos diferentes y tenemos muchas experiencias durante nuestra vida. Estas experiencias se van acumulando con sensaciones, todo lo que hemos ido viviendo se van almacenando en lo que es el cerebro. Pero ahora una de las cosas que ahora estamos aprendiendo es que tenemos otra parte que se llama el segundo cerebro, que se refiere a lo que es el intestino, las neuronas que han encontrado que están ahí en el intestino y que tienen muchas funciones muy parecidas o iguales incluso a las que se producen en el cerebro. Al estar revestido todo lo que es el intestino y todos los conductos que están en el proceso de digestión, vemos que no solamente están en función de lo que es el proceso digestivo, como es pues, la asimilación de alimentos, sino que también están asimilando muchas otras cosas que antes no sabíamos, que es las experiencias, los sentimientos, las emociones, todas estas partes están relacionadas. Hay una conexión directa entre el cerebro y el segundo cerebro. Todos los malestares físicos que tenemos tienen alguna relación, en algunas veces es más evidente que otras, que tienen mucha relación con el estrés, tienen mucha relación con las emociones y con lo que pensamos. Es una cadenita que se va dando y que genera muchos cambios en el cuerpo que muchas veces no nos percatamos o no los relacionamos con esto, pero que siempre están relacionados. Creo que de alguna manera el respirar, el concentrarnos en nosotros mismos, en la situación, verlo un poquito más de lejos, nos ayudaría a no sentir con tanta intensidad las emociones y a poder controlarlas un poquito más. Las emociones y el intestino. Estamos entrando a un terreno en donde hay mucho de qué hablar. Hay frases célebres como mariposas en la panza cuando tienes alguna emoción, o frases como literalmente me hice del susto, también que tienen una base fisiológica, de algún lado vienen. ¿En dónde entran las emociones o por qué se relaciona con gente que es más personalidad tipo A, que es gente más controladora, muy ordenada, que está normalmente con un estrés subclínico continuamente? ¿Qué tienen que ver? ¿Cuál es el papel de las emociones con este tipo de problemas?
Bueno, como también se comentó hace un momento, existe esta comunicación cerebro-intestino que es muy importante y también en la cápsula se mencionaba algo al respecto acerca de lo que conocemos como el sistema nervioso entérico. Entonces, el sistema Entérico quiere decir intestinal. Intestinal. Es el sitio fuera del sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la médula, donde más neuronas existen en nuestro organismo. De tal suerte que esa intercomunicación cerebro-intestino se da y puede llevar a cabo que en momentos de reacción de alguna situación en estrés, por ejemplo, estrés agudo, en inminente peligro, por ejemplo, pueda existir una reacción, digamos, mediada por algún nervio que se llama vago, que favorezca el desarrollo de alguna síntoma gastrointestinal, náusea, ganas de vomitar, querer ir a evacuar. Entonces existe una comunicación muy importante entre el sistema nervioso del intestino y el sistema nervioso central, y esto es quizás a lo que se refiere en parte esa relación, ¿no? Una de las situaciones más comunes que encontramos todos en consultas dicen, me voy de vacaciones y estoy perfecto y así, bienvenidos a Benito Juárez Internacional, inmediatamente regresan los síntomas. ¿Por? Yo creo que es lo que decía Enrique, tiene mucha relación el estrés que uno percibe. Pero si bien Enrique hablaba hace un rato de ese estrés agudo, de esta situación de peligro que le desencadena a uno los síntomas, también es una exposición a estrés crónico. Por ejemplo, mi trabajo, mi situación familiar, si estoy viviendo un cambio incluso de trabajo, si estoy cambiándome de ciudad, todos esas alteraciones, incluso el tener una enfermedad orgánica, si alguien, por ejemplo, tuvo una fractura, si alguien, por ejemplo, está viviendo una enfermedad crónica que también desencadena un estrés al organismo, también podría desencadenar un trastorno de los que llamamos de la interacción intestino-cerebro. Yo creo que esto es muy importante porque siempre se habla mucho del estrés subclínico, que la gente te contesta, no estoy estresado. Y a la hora que yo creo que si hubiera un test, yo creo que casi todos los que vivimos en esta ciudad estamos estresados, y cuando empiezas a desglosar, sobre todo los psicólogos, encontramos que existe estrés continuamente, ese estrés que les digo yo a los pacientes que está como por abajo de la piel y no lo sientes, pero es voy tarde, no me alcanza para pagar el tráfico, no me alcanza la tarjeta de crédito, la tengo hasta aquí atorada, no circulo hoy. No circulo. Doble vez. O triple hasta el sábado. Sí. Entonces, todos estos son factores que se van acumulando y tienen entonces alguna repercusión. Esto vamos a hablar más tarde sobre tratamiento, pero ¿cuáles son las causas? Ya dijeron que existe una mala comunicación, pero ¿qué tiene que ver los neurotransmisores, o ya hablaste del nervio vago? ¿Cuál es la causa? ¿Qué está pasando? Bueno, así como Enrique y Max estuvieron diciendo, hay dos tipos de estrés, ¿no? El agudo y el crónico. El agudo es, por ejemplo... Me van a atropellar. Me van a atropellar, o me va a atacar un tigre, y entonces tienes diarrea, ¿no? Pero eso ya se sabe que de repente empieza una taquicardia, o tienes el corazón que te está explotando y quieres correr y no sabes que si correr o quedarte, y de repente tienes diarrea, ¿no? Y la diarrea es un mecanismo de defensa, ¿no? Si el tigre llega y te huele feo, ya no te quiere, ¿no? Lo hubiera sabido Leonardo DiCaprio en aquella película, se hubiera cambiado toda la historia. Entonces, hay cambios que son agudos y como tú dices, son los neurotransmisores que de repente llegan y algo te cambia en tu función, ¿no? Hasta vómito te da. Y el crónico, en donde tú diario tienes una serie de cambios, no duermes bien, el no dormir, no te recuperas, la melatonina no empieza a funcionar, tienes cambios en hormonas como el cortisol, en donde vas a tener una menor producción de cortisol o una mayor producción de cortisol, y al final de cuentas de eso conlleva cambios en la sensibilidad, y eso ya está demostrado. O sea, el estrés como tal te lleva a cambios no solamente en cómo va a funcionar tu intestino, sino cómo vas a percibir esos cambios. Los síntomas. Yo sí le digo a la gente que si el estrés no te causa todas las enfermedades, definitivamente todas las empeora. Tenemos una cápsula porque uno de los síntomas más comunes es esta distensión, porque hablemos correctamente, no es que se te inflame el abdomen o el vientre, es que se te distienda. Vamos a ver qué opina la gente sobre esta distensión, por qué es. Claro, en ocasiones se me inflama el vientre. Regularmente no, de vez en cuando aguanto un poco de hambre, más o menos.
Mira, regularmente no, pero hay ocasiones en las que sí, con la alimentación, sí es muy irritante, sí se siente un poco inflamado o duro, ¿no? Algunas veces. Sobre todo más bien cuando no como o paso muchas horas sin comer, es cuando comienzo a tener inflamación. No. No, nunca. Según lo que coma. Es que hay muchos alimentos que inflaman el estómago, como es la col, la papa, todos los chícharos, los cacahuates, todos esos inflaman el estómago. Son alimentos con mucha grasa. Pues generalmente con lo más rico es con lo que más se me hincha, así garnachas y grasa y pan y confitería, todo eso, pues sí. Sí, cuando como cualquier cosa y más en la calle. No, nunca. Normalmente suele pasar, tengo colon irritable, así que tengo que tener mucho cuidado de comer las pastas, por sobre todo las harinas y los nervios. Siempre me han recomendado que una vez que esté nerviosa, generalmente evite hacer las comidas diarias porque repercute inmediatamente en los intestinos. Bueno, muchas gracias a todas las personas que participaron en este sondeo. Voy a compartirles ahora varias llamadas y comentarios en las redes sociales. Rash Deris nos dice, primeramente felicidades por el programa, me encanta. Pues muchas gracias. Aquí mi duda es mi papá. Sufre muchos problemas de intestino y desde hace más de 2 meses tiene diarreas incontrolables. No puede comer por lo mismo. Él trabaja y hace su vida relativamente normal. Pero la diarrea es diaria. Ya acudió a varios médicos y le han hecho análisis de sangre, cosa que sale bien. Es diabético, bien controlado. ¿Qué puede hacer? ¿A quién debe acudir? Y gracias de antemano. Susana Gómez Gómez, tengo endometriosis severa y la tercera cirugía me dijeron que tenía el colon muy irritado, que tenía que cambiar los hábitos alimentarios. Meses después, los síntomas de colon fueron más severos y estoy en espera de que me valore el médico internista y para mandarme al gastroenterólogo. Mi vida se ve muy perjudicada. Carol Kaulitz Medrano, hace años me diagnosticaron colitis nerviosa y gastritis. Me cuidé un tiempo, pero siempre he sufrido de dolores. Hace 2 años empecé a cuidarme más y como mucha verdura. Casi no como carne, ni tomo refrescos, ni irritantes. Y aún así he tenido ahora más fuertes los dolores y no entiendo por qué, si en esta ocasión sí me cuido. Cuando me diagnosticaron me dijeron que si no me cuidaba me daría cáncer de colon. Eso me preocupa mucho. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Por qué en los servicios de salud solo me dieron trimebutina y no me mandaron con algún especialista o con algún particular? ¿Y qué tan costoso puede ser precisamente este tema? Leinart Ramo, yo intenté de todo, hasta me quitaron la vesícula y lo único que me funcionó fue la terapia psicológica. Así cambias tu mente y cambian todos tus hábitos. Ahora tengo estómago de bebé y no solo me compuse el estómago, sino todas mis dolencias se detuvieron. No me enfermo de absolutamente nada. Pues qué bueno. Ahora, no sé si el estómago de bebé es que en cuanto entra alimento, pues sale exactamente. Me imagino que va a decir como duermo como bebé. Exactamente, o más bien está muy bien. Luisita Zárate, me gustaría una opinión de los expertos. Tengo una niña de 10 años que le diagnosticaron colitis. Apenas le hicieron un ultrasonido para ver cómo funciona su intestino y no puedo ver nada. Pero sí me dijeron que tiene un poco de lodo en la vesícula. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿A dónde acudir? Y además, cada vez es más frecuente que en niños o en niñas se presenten también enfermedades estomacales o irritación en el intestino, en fin. Yo me interesaría mucho, yo creo que es momento de que hablemos un poco de la epidemiología, qué tan frecuente es, a quién afecta más y si en verdad, porque ahora los gastroenterólogos pediatras también parece ser que lo están viendo muchísimo más de lo que se veía antes. En primer lugar, ¿afecta más mujeres? ¿Por qué? No se sabe. Eso se han realizado múltiples estudios. Sabemos, por ejemplo, que el síndrome de intestino irritable tiene una relación mujer-hombre de 3:1. Más o menos, y la razón se ha propuesto que tenga que ver con factores hormonales. Se han demostrado diferencias en la forma como el cerebro está respondiendo a los estímulos que viene del intestino, pero incluso hemos podido ver en los estudios con nuevos medicamentos que la respuesta es mucho mejor en las mujeres. Pero ¿por qué realmente no tenemos una verdadera explicación? En los niños, porque va a ser una pregunta que va a salir continuamente, antes se oía muy poco
y hablamos de colon irritable, no de colitis. ¿Qué podemos decir sobre los niños? Bueno, que también es una condición que cada vez se diagnostica con mayor frecuencia en la población pediátrica. No es un problema minúsculo, yo creo que es algo que se está empezando a tratar con mayor frecuencia. Los niños también hoy día padecen de más situaciones de estrés relativas a lo que ven en la televisión, lo que ven en la calle, y esto seguramente impacta en la manera en cómo ellos perciben sus síntomas. Y existen ciertas otras situaciones como problemas psicológicos que podrían también estar aumentando la percepción de esos síntomas en la población pediátrica. Sin embargo, digamos, estadísticas no existen claramente en México acerca de cuál es la población afectada, pero existe y cada vez se va a ver más, ¿no? ¿Cuáles son los...? Sí. Pero yo creo que parte de por qué no se había estudiado en los niños es porque no se pensaba que estuviera, y no me has de negar que Max está en una fundación que se llama Roma y que propuso de que se estudiara también a los niños, y desde 2007 se puso un capítulo especial para niños, y desde entonces se ha visto que el niño, como en el adulto, los trastornos que pueden afectar la función están desde el esófago hasta el ano recto. Igualmente que los adultos. De hecho, los nuevos criterios de Roma, los de Roma 4, que acabamos de publicar apenas hace como 3 semanas, ya tienen 2 capítulos dedicados a la población pediátrica, uno primero para los infantes y el otro para los niños y los adolescentes, donde en los niños y adolescentes ya los criterios se parecen mucho a los de los adultos, pero Bien. sí existen trastornos de la interacción intestino-cerebro o trastornos funcionales, como antes los llamábamos en la población pediátrica. Normalmente se escucha que los pacientes tienen muchos años padeciendo esto, padeciendo, vaya el pleonasmo que estoy diciendo, padeciendo esta sintomatología, ya los vieron varios médicos, acaban con un gastroenterólogo, ya los estudios, ese doctor no me sirve, me voy con el doctor que sigue, este doctor no me sirve, me voy con el doctor que sigue, y continuamente están pasando por un peregrinaje muy largo de estar recayendo y recayendo y recayendo. ¿Por qué es esto? Y otra cosa, porque es importante lo que mencionaron en cuanto a costo. Si no hay organicidad, ¿por qué es importante estudiar a estos pacientes? 2 cosas. Yo creo que, y hace un rato una de las preguntas hablaba de que una persona que preguntaba sobre su papá que tiene diarrea crónica. Entonces, claro que hay que descartar que haya algo orgánico. Lo primero que uno tiene que hacer, sobre todo en pacientes de cierta edad, y hoy en día se recomienda que en aquellos mayores de 50 años se haga una colonoscopía precisamente para descartar que no haya un tumor o una causa orgánica o una enfermedad inflamatoria intestinal que puede estar produciendo esto. Incluso en gente que sea menor de 50 años, pero que tenga ciertos signos de alarma, como son la pérdida de peso o el sangrado, esos no son síntomas que se presentan en una enfermedad funcional. Y en estos pacientes hay que descartar una causa orgánica. Entonces sí es muy importante estudiarlos. Ahora, creo que parte de que los pacientes funcionales vayan de un médico a otro, la tenemos nosotros, la culpa la tenemos nosotros los médicos, porque no hemos sabido explicarle a nuestros pacientes que no tienen ninguna lesión orgánica, que su trastorno es un trastorno de la interacción intestino-cerebro, un trastorno funcional, y debemos explicarles que no deben seguir buscando más exámenes, sino hay que tratar de ayudarlos y darles una propuesta de tratamiento que sea realística. Y eso quiere decir que los pacientes van a mejorar, pero no les vamos a curar el trastorno. Y creo que ahí eso va a ser un cambio muy importante en los pacientes. Oye, yo nada más aclarar una cosa que suena ahorita cuando dices no los vamos a curar. Piensen que siempre le digo a los pacientes, hay muy pocas cosas que se curan. Sí. Cuando eres diabético sí, normalmente para siempre. Cuando eres hipertenso, entonces hay que aceptar la realidad de lo que tienes, porque eso es una de las cosas que causa muchísima ansiedad. Claro. Y si vemos que las emociones de una manera u otra repercuten, lo último que queremos al paciente es echarle más Déjame decirte algo a ese respecto, porque es muy importante que los pacientes entiendan que cuando nos referimos que no se van a curar, quiere decir que estos síntomas no se les van a quitar por completo, pero hay que establecer una realidad, y es que esto no lleva a cáncer ni incrementa la mortalidad de un paciente como sí lo hace una enfermedad orgánica. Entonces, eso es muy importante que el paciente lo entienda, porque esta tranquilidad que uno le da al paciente va a hacer que pueda mejorar significativamente. Y él tiene que entender que va a entrar en periodos donde se le van a aumentar y se le van a disminuir los síntomas. Pero no va a reducir
su expectativa de vida, excepto su calidad de vida. Sí, exactamente. Yo creo que la relación médico-paciente es fundamental, es pilar de esto. El peregrinaje médico que hay es debido a que, bueno, siempre les digo a mis pacientes, miren, yo nada más soy médico, pero no soy mago. Entonces tenemos que hacer una buena evaluación de su caso. Cada caso es particular, se tiene que tomar de acuerdo a cómo se van dando las cosas. Bueno, pues estamos hablando de los trastornos funcionales digestivos, principalmente de colon irritable. Vamos a un corte. Ahorita regresamos con ustedes. Estamos en Diálogos en Confianza. La prueba de colon por enema es un estudio que se hace mediante rayos X convencionales. Consiste en opacificar la luz del colon con un medio de contraste que se llama bario. Se van tomando radiografías en diferentes posiciones de los diferentes segmentos que conforman el órgano hasta la región del ciego para ver algunos tipos de enfermedades, sean funcionales o sean orgánicas del colon. La preparación del colon es básica para que el estudio sea óptimo. Necesitamos limpiar muy bien el colon de restos de alimento y materia fecal. Por lo tanto, 2 días anteriores el paciente debe tener una dieta líquida y blanda, y a veces es necesario poner un lavado o un enema intestinal la noche anterior al estudio. Si el colon no está limpio, hay residuo fecal en la luz, nos pueden dar imágenes de falsos positivos. El estudio no es doloroso, tal vez es un poco incómodo porque hay que colocar una cánula a través del recto por donde se pasa el medio de contraste, pero en general es tolerado por la mayoría de pacientes y es muy rápido. Aproximadamente son unos 15 minutos, terminando el paciente va al baño, evacúa y se toma una última radiografía. Después de la prueba, el principal cuidado es que el paciente tenga una dieta de abundantes líquidos. Muchas veces hay que darle laxantes. El colon por enema de doble contraste son el contraste del líquido, el bario, mezclado con el otro contraste que es el contraste del aire. La gran diferencia con el colon de llenado, algunos lo llaman colon convencional, es introducir, aparte del bario, insuflar aire a través del recto e ir distendiendo todos los segmentos del colon, y esto nos puede ayudar. La importancia principal es en alteraciones finas de la mucosa del colon, como pólipos o tumores muy pequeñitos que están empezando. Con esta prueba podemos diagnosticar varias enfermedades. Tal vez la más común por el tipo de dieta que tenemos los mexicanos es la enfermedad diverticular del colon. También trastornos funcionales del colon, de colitis espástica, de colon irritable. Hay signos radiológicos que nos pueden orientar a este tipo de trastornos funcionales del colon. Y obviamente el cáncer de colon, las lesiones cancerosas en la mucosa del colon, también las podemos diagnosticar. Este es uno de los estudios que tenemos para revisar el colon. Como ya comentó el doctor Max, lo ideal es que si tienes más de 50 años te hagas una colonoscopia, pero hay pacientes que a lo mejor no tienen acceso a ella, y el colon por enema es un estudio relativamente más sencillo, no hay que sedar al paciente, pero si sale alguna alteración que amerite tomar biopsia o revisar más a fondo, se va a tener que hacer el estudio, la colonoscopia. Ahora, estamos aquí con estudiantes de enfermería que seguramente están bajo algo de estrés y nos quieren platicar su sintomatología. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, gracias. Cuéntanos. Bueno, pues yo igual en alguna ocasión tuve lo que es colitis nerviosa. Colon irritable, vamos a decir. Colon irritable y pues sí, va acompañado de lo que es la distensión del estómago, así como saciedad aún sin consumir alimentos. ¿Te estudiaste tú? Sí, llevé un diagnóstico ya como tal, así como un tratamiento, y pues ya en estos momentos ya es un poco menos la molestia y ya está un poco más controlado. Ok, gracias, Fernanda. No, ¿de qué? Y tenemos otro, eres Carla. ¿Cómo estás, Carla? Bien, bien, gracias. Cuéntanos. Bueno, igual era distensión abdominal, un poco incluso a veces de náuseas,
y dolor también abdominal. ¿Y estás mejor ahora? Pues sí, nada más noto que aparece cuando hay un poco de estrés. Un poco, ¿y estudiando enfermería hay estrés? Sí, bastante. Bastante. Entonces ya sabes reconocerlo. Sí, ya lo noto inmediatamente cuando empiezo a tener un dolor. Sí, es cuando pasa. Doctor, es una pregunta. ¿Qué tan importante es que el paciente lo sepa reconocer o qué tan común es que se dé por episodios? Así unas semanas pasas muy mal o otras bien, a lo mejor con o sin tratamiento. Sí, estos síntomas generalmente son episódicos. De hecho, en los criterios de Roma se dice, en cuanto al dolor, que debe estar presente por lo menos una vez por semana. No esperamos que las personas tengan los síntomas todo el tiempo. Incluso, una cosa que es muy importante de decir es que el síndrome de intestino irritable se clasifica de acuerdo a las diferencias en el hábito intestinal en aquel con predominio de estreñimiento, predominio de diarrea y el mixto, como decía la cápsula al principio del programa, que es el que alterna entre estreñimiento y diarrea. Y hoy en día sabemos que para clasificar este hábito intestinal debe tenerse en cuenta los días en que los pacientes tienen alteración en sus evacuaciones, porque hay un gran número de días en que los pacientes tienen evacuaciones que consideran normales. Ok. Vamos a empezar a contestar algunas de las preguntas para que no se nos amontonen hacia el final del programa. ¿Qué es la diferencia de intestino perezoso contra colon irritable? Bueno, igualmente son términos que están arraigados en la población, colitis nerviosa, colon perezoso. Colon perezoso se refieren muchas veces las gentes a cuando existe trastornos de estreñimiento asociado al síndrome de intestino irritable o solamente tener el estreñimiento sin otro síntoma acompañante. Es decir, es el tiempo que transcurre en que una persona percibe que tiene una evacuación y la otra, y cuando se espacían entre ellas, llaman a esto intestino perezoso. Perfecto. Volvamos con la persona que nos habló, que su papá, que es mayor, tiene diabetes mellitus y tiene 2 meses con diarrea. ¿Qué le podemos sugerir que haga? ¿Que vaya a dónde? Se recuerden que aquí no damos tratamientos, pero sí les podemos sugerir qué hacer. Pues mira, yo te diría, uno tiene que ir a ver a su endocrinólogo, y aunque me dice a mí que el paciente está muy bien controlado su diabetes, sabemos que el paciente con diabetes, por la misma enfermedad, puede tener una serie de cambios en su intestino. Hay pacientes que el vaciamiento, o sea, el movimiento, el trabajo del estómago es más lento. Eso le llamamos gastroparesia. Y no es perceptible para el paciente hasta cuando ya tiene una descompensación o cuando ya es muy crónico, ¿no? Empiezan con náusea, empiezan a decir ya no tengo hambre o cosas por el estilo. Pero entonces, si este trastorno empieza aquí, también sabemos que empieza y puede seguir en todo el intestino. Uno de los trastornos principales del paciente diabético, nada más por la diabetes, cuando empieza a afectar el intestino, es estreñimiento. Cuando este estreñimiento es lo suficientemente crónico o cuando ya empieza a afectar parte de cómo la interrelación no solamente entre el intestino y el cerebro existe, sino también, si tú te acuerdas, nosotros tenemos una serie de bacterias en el colon, que se llama, le decimos flora intestinal, que hoy llamamos microbiota. Ya teoríamos ahora, ajá. Sabemos que de repente esa puede migrar hacia el intestino delgado. Y cuando migra al intestino delgado, eso también puede causar diarrea, porque impide las funciones del intestino delgado, que es absorber y digerir los nutrientes. Entonces hay muchas cosas que la endocrinólogo puede realizar. Y si es por la otra cuestión de cómo funciona, pueden ir a nutrición o pueden ir con un gastroenterólogo para poder evaluar todas esas funciones. Entonces la respuesta es básicamente que lo vea su endocrinólogo, asegurarse que su glicemia, su azúcar esté bien controlada, porque dependiendo de la cronicidad, como lo acaban de mencionar ahorita, puede haber complicaciones o efectos de la diabetes sobre el tubo digestivo, o bien, si no, ir con un gastroenterólogo para que descarte alguna otra causa. Una cosa muy importante de complementar con este paciente es que tiene 2 meses con el problema, y los criterios que hoy día tenemos establecen que para poder tener el carácter de funcional, sin que este término nos confine a que no tiene nada, es al menos 6 meses de que inició con los síntomas hasta la presentación. Es decir, 2 meses de evolución. Es sumamente importante hacer
un estudio adecuado para descartar una causa orgánica como que Entonces, favorezca lo la más diarrea. factible es que no sea esto un trastorno De momento no se le puede funcional, llamar. De hecho, hay que tener en cuenta que los diabéticos tienen unas alteraciones en los nervios que van al intestino. Neuropatías. Tienen neuropatías que se consideran neuropatías viscerales y esto también puede ser causa de estas diarreas o estreñimientos en estos pacientes, ¿no? Otra pregunta, a una chica la operaron de endometriosis y le dijeron en la cirugía que tenía el colon irritable. Yo no estoy seguro si le dijeron que tenía el colon irritable o si tiene el colon irritable, pero hay que tener en cuenta que la endometriosis se puede, estas placas de endometriosis se pueden implantar en el colon y pueden dar dolor similar al de un trastorno funcional y eso siempre es un diagnóstico diferencial. Perfecto. Asociación a cáncer de colon, ya mencionaron que no, pero creo que es importantísimo que lo aclaremos. Doctores, su no. programa. Ok, no se asocia a cáncer de colon. No se asocia a cáncer de colon. Se puede establecer que es el mismo riesgo de cáncer de colon que el de la población población general. general. No O sea, existe un tiene incremento que- de no los riesgo. predispone, como es el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal que hablaremos un poco más exacto. adelante. La terapia psicológica me funcionó muy bien y se me quitaron mis problemas. ¿Qué opinan? Sí, es muy importante. Hay un grupo de... hoy en día nosotros podemos, digamos, clasificar los pacientes con trastornos funcionales entre aquellos que son leves, moderados o graves. Leves son el paciente que generalmente con un cambio en sus hábitos alimenticios o de sus cambios en hábitos de vida puede mejorar sus síntomas. Moderado es el que generalmente tiene que tomar cierto tipo de medicamentos para mejorar sus síntomas. Pero hay un grupo de pacientes donde requieren una ayuda mucho más profunda que puede llegar a requerir ayuda de salud mental desde un psicólogo hasta un psiquiatra. Sabemos que en los trastornos funcionales digestivos hay una serie de alteraciones psicológicas que se asocian. Por ejemplo, la depresión está asociada hasta en un 40-60% de los pacientes. La ansiedad puede estar presente hasta en un 80-90% de los pacientes. Entonces, estos pacientes que tienen un cuadro severo, donde requieren en muchos de esos casos ayuda de salud mental. Yo creo que es un punto bien importante lo que acabas de decir, porque es común que en la consulta, a la hora que lo sugieres, lo tienes que hacer con mucho cuidado porque te dicen, yo no estoy loco. Sí. Nadie está diciendo que el paciente esté loco, pero es una parte muy importante, Muy lo acaba de explicar el doctor Max Schmulson. ¿Por qué? Porque te va a ayudar. Y yo les digo a todos los pacientes que la terapia, independientemente para lo que sea, siempre es un regalo que se da a uno, que te das cuenta de muchas cosas y te puede ayudar, sobre todo para quitar este pico de estrés que a lo mejor te está, pues, haciendo peor la enfermedad o haciéndote sentir mal. ¿Querías decir algo? Bueno, nosotros recientemente participamos en un consenso, el Consenso Mexicano para el síndrome intestino irritable y está publicado, es de acceso gratuito por la página de gastro.org.mx, en donde pueden consultar varias de las cosas y haciendo mención alrededor de las terapias psicológicas. Bueno, se ha explorado la hipnoterapia, la terapia cognitivo-conductual y esas son quizás las que tienen un cierto grado de evidencia. Otros tipos de terapias psicológicas y de terapias alternativas se han explorado, pero la base científica para sustentarlo es todavía débil, ¿no? Hay gente que tiene buenos resultados con este tipo de tratamientos, hay otras que no les resulta. Entonces esto, de nuevo, es individualizarse por cada persona. Me dicen a mis pacientes frecuentemente, ¿y cómo me quito el estrés? Digo, híjole, si tuviera yo esa respuesta no estaría aquí sentado, probablemente estaría ganando un premio Nobel en algún lado, ¿verdad? Digo, cada quien, aparte del estrés, responde diferente en mí que en ti, entonces hay que ver qué es lo que más le funciona a una persona a otra. Una niña de 10 años le dijeron que tenía lodo biliar y aquí también ya me llamó la atención otra llamada que se mencionó que ya le quitaron la vesícula. ¿Qué tiene que ver esto con la vesícula? Porque nos encontramos a mucha gente que en la historia clínica dicen ya me quitaron la vesícula, inclusive para esto. Hay que aclararlo. Mira, uno de los síntomas principales del paciente que tiene síndrome de intestino irritable es dolor. Y el dolor, aunque sabemos que puede estar localizado en ciertas regiones, a veces es generalizado, a veces es sordo, o sea, sordo quiere decir leve y está en ciertos momentos, habitualmente es después de comer, pero bueno, de repente se agudiza el dolor. Y cuando se agudiza el dolor, de repente llegan a servicios de urgencias. Y pues al final de cuentas, cuando tú empiezas a hacer estudios, puedes encontrar que hay lodo y que hay a lo mejor piedras en la vesícula que pueden ser independientes del dolor. Es un hallazgo. Es un hallazgo a el dolor. Y sabemos que hay muchos pacientes que tienen piedras en la vesícula, que tienen lodo en la vesícula, que son totalmente asintomáticas y que
se formaron por otras situaciones, ¿no? Entonces, lo importante es que no tiene que ver con esto, porque sucede mucho que los acaban operando y siguen los pacientes con los mismos síntomas, ni siquiera era el problema. No, hay algo más importante, que hay un grupo de pacientes que le quitan la vesícula y luego les da diarrea, luego les da más diarrea, porque aparentemente la bilis pasa directamente al colon y esto estimula mayor motilidad y esto hace que el paciente tenga más diarrea. Entonces, luego esto también es un factor confusor. Pero además de todo eso, el paciente con intestino irritable que de repente tiene esos cuadros agudos de dolor, si no los vigilas bien o no los tienes bien identificados, de repente no solamente les quitan la vesícula, les quitan el apéndice, o sea, y de repente ya no saben qué quitarles. Entonces tengan mucho cuidado con esto, es importante que los vean especialistas. Así es. Como acaban de mencionar, hay criterios, ya nos han mencionado a lo largo del programa, los criterios de Roma y aparte ya se juntaron aquí en México también. Hay criterios específicos para poder diagnosticar. Tenemos más llamadas, Oscar. Muchas llamadas. Ángeles García Loyola. A veces hay mal diagnóstico médico. Realmente la enfermedad que sí tiene no es síndrome de colon irritable, ni siquiera colitis nerviosa. Hay otro tipo de enfermedades que se tardan en diagnosticar, como la colitis ulcerativa y el Crohn, que requieren otra medicación y tratamiento de urgencia, porque a veces llegan con el intestino perforado y había tenido tratamientos para amibiasis o para síndrome de colon irritable. Esta otra llamada es de un anónimo y nos dice: tengo más de 3 años con un fuerte dolor que me llega directamente hasta el recto. Me han hecho infinidad de estudios, pero no me han dicho en realidad un diagnóstico final. ¿Qué es lo que puedo y debo hacer? Lidia Lozano, tengo un hijo de 15 años al que habían detectado déficit de atención e hiperactividad. Parece una persona normal, pero los nervios a más del 100. Esto se refleja en el estómago, lo que ha causado un dolor del lado derecho. Desde los 9 tiene este dolor. He recorrido gastroenterólogos y le han mandado a hacer un tránsito intestinal. Dio como resultado colon espástico. Esto es lo que le provoca el dolor. Ningún gastroenterólogo me ha dado medicamentos para este dolor. He checado con internistas y tienen como unos 9 meses que me dijo uno de ellos que el cerebro del estómago no le manda información al cerebro de la cabeza. Y me mandó un medicamento que se llama Epidal de 500 miligramos, una pastilla diaria, pero aún el dolor sigue. ¿Qué recomiendan los especialistas al respecto? Norma Ponce, a mi esposo le dieron diagnóstico de intestino irritable. Cuando fue al médico tenía temperatura de 38 grados. En la radiografía del intestino grueso salió blanco y presentaba periodos de un completo estreñimiento, diarrea y dolor por las costillas del lado izquierdo. ¿Qué me recomiendan los especialistas en este caso? Laura Nieto, cuando se tienen problemas de columna como lo son las hernias de disco, se relacionan con enfermedades gastrointestinales. ¿Cómo debo de atenderlo? ¿A qué debo darle prioridad? ¿A la columna, al estómago o qué podrían recomendarme los especialistas? Elvia Vaca Ramírez, tengo diarrea constante, como y voy 5 o 6 veces al día y se me inflama el intestino. Me dicen que es normal. ¿Qué me recomiendan los especialistas? Bueno, momento de hacer una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Bueno, ¿de qué tema hablaremos mañana? Mañana hablaremos de embarazo y maternidad en la adolescencia. ¿Qué tan frecuente o cuánto ha aumentado justamente esta incidencia de embarazo en las y los adolescentes? Bueno, seguramente los especialistas explicarán un poco acerca de esto, pero más allá de las estadísticas, ¿por qué se presenta? ¿Qué está pasando? ¿Deja de haber comunicación en la familia? ¿En la educación hay algo que se ha modificado que hace que la conducta de las y los adolescentes entonces se forme de una forma diferente? ¿Son más conscientes ahora de su sexualidad? ¿O en realidad no existe la información para que pueda protegerse a la hora de tener sus primeros encuentros sexuales? De eso y más hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza. El teléfono para apartar su lugar, 53 41 44 35. Vamos a ver a continuación un resumen de la primera parte del programa. Es una enfermedad que en nuestro país tiene una prevalencia aproximada del 16% en estudios en población abierta. El término trastornos funcionales digestivos engloba, como bien lo mencionaste, trastornos que van desde el esófago hasta la región anorrectal. Tenemos una serie de criterios y una normatividad que se llaman los criterios de Roma, que permiten establecer los criterios diagnósticos para todos los trastornos funcionales digestivos y la forma como se estudian. Y lo que se ha llegado a establecer
es que debemos evitar la palabra funcional. Realmente lo que está ocurriendo, con base en todas estas investigaciones, es que hay una mala comunicación entre el intestino y el cerebro y debemos partir de la base de que el intestino está comunicado con el cerebro de manera bidireccional, es decir, recibe información el cerebro y a su vez responde al intestino con otro tipo de respuestas. Debemos evitar utilizar el término funcional, sino debemos llamarlos trastornos de la interacción intestino-cerebro. Otro que es tan frecuente como el síndrome de intestino irritable es lo que se conoce como la pirosis funcional, que es el paciente que tiene síntomas de reflujo, pero realmente no tiene verdadero reflujo y su endoscopía es normal. Y el otro que es muy frecuente es la dispepsia funcional, que es el equivalente funcional, digamos, ya sé que no debemos utilizar este término, a la presencia de una úlcera. Tiene síntomas de úlcera, pero no realmente no hay úlcera. Y otros que son bastante frecuentes son la diarrea funcional y el estreñimiento funcional. El estrés como tal te lleva a cambios no solamente en cómo va a funcionar tu intestino, sino cómo vas a percibir esos cambios. La colonografía virtual es un estudio que consiste en la distensión del colon con aire libre, con aire ambiente, introducido a través de una cánula en el recto y obtener imágenes del abdomen y la pelvis. Posteriormente, estas imágenes se procesan a través de un software especial que permite la navegación virtual del interior del colon para la identificación de lesiones intraluminales como pólipos, divertículos o alguna otra lesión de la pared del colon. Este estudio requiere de una preparación para el paciente. Se tiene que realizar una limpieza de todo el marco colónico a través de laxantes y una dieta especial. Y una noche antes de practicar el estudio, además, se requiere de la ingesta de un contraste oral que permite opacificar cualquier residuo fecal que pueda quedar después de laxarse. El día del estudio, al paciente se le introduce una cánula a través del recto para lograr insuflar todos los segmentos del colon. Se adquieren imágenes a través de tomografía computada, primero con el paciente en posición boca arriba y posteriormente boca abajo. La colonografía virtual no es un estudio doloroso, en general es bien tolerado por el paciente, sin embargo es algo incómodo debido a la distensión del colon con gas. En particular, pues es un estudio que tiene la gran ventaja de evitar el uso de sedación, ya que es un estudio rápido y bien tolerado por el paciente. La colonografía virtual se solicita en aquellos pacientes en los que por alguna razón no se pueda completar una colonoscopía directa, como en los pacientes que tengan contraindicado el uso de algún tipo de sedación, en pacientes que tengan una lesión que no permita el paso del endoscopio. En el momento en el que el paciente se encuentra dentro del equipo de tomografía computada, el estudio no demora más de unos 15 minutos. Después de realizar la colonografía virtual, el paciente puede hacer su actividad diaria normalmente, no hay ningún tipo de cuidado que deba realizar. La importancia de este estudio es que pues, actualmente es un método totalmente aprobado como screening para la detección oportuna de lesiones polipoideas en el interior del colon que potencialmente tienen un riesgo de malignidad. Ahí existe otro de los estudios para estudiar el colon. En este, como ya se dijo, las ventajas es en gente que no se puede sedar, pero nuevamente, cuando encuentras alguna lesión, probablemente es necesario que hagas un estudio mayor. Me acompaña aquí Angelina, ¿cómo estás? Buenos días. Mire, buenos días a todos, perdón. A mí me operaron de quistes aracnoideos a nivel de 4 y 5. Entonces yo quedé paralizada de la mitad del cuerpo para abajo. Entonces, perdón. Tranquila. Tenía problemas para evacuar, no tenía sensación y me tuvieron que operar de emergencia. Actualmente ya camino, algo por mí misma. Platícame una cosa, ¿de qué te operaron? De quistes aracnoideos. No, cuando fue la cirugía de emergencia, ¿por qué fue? Porque tenía problemas del intestino, no tenía ya sensación.
¿Pero qué diagnóstico te dieron? ¿Supiste qué te hicieron en la cirugía? Sí, que tenía quistes No, y no, que no, me en estaban la de acá. afectando a nivel del intestino. ¿Cuando te operaron del intestino? No, no me operaron del intestino. Lo que pasa es de que los nervios, yo creo que están, que abarcan lo que es el intestino, no estaba teniendo la sensación para poder evacuar y ni tener sensación de orinar. Y ya después de que me operaron, ya empecé a tener la Tenías sensación. una compresión a los nervios. Exacto, en L4 y L5. Posteriormente me dieron medicamentos de pregabalina, pero me fue afectando todo lo que es el aparato digestivo. El 2015 ya empecé a tener evacuaciones líquidas hasta el 2013 al 2015 empecé a tener evacuaciones. Empezó a disminuir ya ahora en febrero y ya ahora son más pastosas y de repente sí empiezo a tener líquidos, sólido y esas son las evacuaciones que tengo. Me dijeron que tenían, el gastroenterólogo me dijo que era colon irritable y me dio la única situación que él me dijo es que usted tiene que controlar su estado emocional, que no me hicieron endoscopía y colonoscopía y todo salió bien. El problema era eso de que era cuestión emocional. Pero ahora sí, escuchando a los panelistas, sí creo que hay, bueno, entiendo que ahora hay una relación, lo que es el cerebro, con el intestino y la parte de la médula donde fue afectada, sí me afectó parte del intestino. Pero vamos a aclarar una cosa, te operaron la médula acá arriba, en el cuello. Acá arriba, el 4 y el Porque normalmente 5. esos nervios no tienen nada que ver con la inervación intestinal. Entonces, probablemente sí sea puro síndrome de colon irritable y lo importante es que sí sigas tu tratamiento con el gastroenterólogo. Sí, es que de hecho me dio de alta y me dice que no tengo nada, que es cuestión emocional. Y lo que he tratado es entender mi cuerpo, saber, ir estudiando qué alimentos sí me pueden apoyar. En este caso, pues yo desde que me levanto, lo primero que hago es comer algún alimento sólido o líquido para que no esté trabajando mi organismo en seco, por decir. Ahorita vamos a platicar sobre la alimentación y el síndrome. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y tenemos otros testimonios que sí tienen una enfermedad orgánica. ¿Cómo estamos, Lucy? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tienes tú, Lucy? Yo tengo CUSI. CUSI es colitis ulcerativa crónica inespecífica, está catalogada como una de las enfermedades inflamatorias intestinales. Y cuéntanos tu experiencia. ¿Te dijeron primero que era una colon irritable? Sí, de hecho yo empecé con síntomas de estreñimiento desde muy temprana edad, desde muy niña, y sí, mucho tiempo mi diagnóstico fue colon irritable. Hasta después, bueno, yo empecé... Fue muy curioso porque yo empecé con síntomas extraintestinales, yo empecé con dolores articulares, entonces a mí me diagnosticaron el CUSI por la vía primero reumática, ¿no? Después empecé con los sangrados y ya me hicieron la colonoscopía y ya se dieron cuenta que no era colon irritable. Es importante porque esta es una enfermedad que sí es orgánica. Ya tendremos un programa que hablaremos específicamente sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, pero es uno de los diagnósticos diferenciales. Aquí hubo sangrado, que ya comentó el doctor Schmulson, que el sangrado no es normal, es muy importante que lo tengan claro, y tenía manifestaciones extraintestinales que no se presentan tampoco en el colon irritable. Y tú, Diego, tienes Crohn. Así es, enfermedad de Crohn. Te dijeron que tenía... Crohn es también otra enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Te dijeron que tenías colon irritable? Sí, bueno, durante muchos años, antes de que me diagnosticaran, yo tenía problemas de estreñimiento igual y me dijeron, no, pues es colon irritable. Ya posteriormente, hace unos años, empecé ya con síntomas ya de diarrea y empezó a empeorar. Entonces ya te practican una serie de estudios, la colonoscopía, y ya me diagnosticaron enfermedad de Crohn. Ok, pues muchísimas gracias. Es importante hacer el diagnóstico diferencial, por eso hemos mostrado las cápsulas de los estudios que se hacen, porque muchas veces la sintomatología en el tubo digestivo puede ser algo como un colon irritable, pero a la vez puede ser una cosa más seria como una enfermedad inflamatoria intestinal o inclusive cuando hay sangrado hasta un cáncer de colon. Por eso es la importancia de que sean estudiados los casos. Doctores, les pregunto yo a ustedes, ¿cuándo y cómo se deben de estudiar los casos? ¿En quién hay que sospechar que hay que hacer mayores estudios? Antes que contestar tu pregunta, yo quiero decir que también hay que tener en cuenta que hay un grupo de pacientes que pueden coexistir la enfermedad inflamatoria intestinal con el colon irritable. Aquí algunos pacientes dijeron que por muchos años tuvieron estreñimiento. Quizás eso no era todavía la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces hay que tener esto en cuenta.
¿Cuándo estudiar un paciente? Yo hace un rato decía, un paciente que tiene signos de alarma, y signos de alarma son pérdida de peso, sangrado o incluso una edad mayor de 50 años cuando se presenten los síntomas, es importante estudiar al paciente. No sé si ustedes quieren complementar. Sí, igualmente yo creo que el paciente que a pesar de haber sido bien evaluado, bien tratado y tener persistencia de sus síntomas, son difíciles de controlar, quizás amerita también ahí llevar a cabo alguna otra estrategia de diagnóstico. No sé, tú también, ¿qué quieres comentar? Básicamente yo creo que estoy de acuerdo. Hay casos muy específicos en donde un síntoma de repente cambia y eso también tiene que hacerte pensar en vamos a estudiar si no tiene algún otro problema, ¿no? Ahora les quiero cambiar un poco la jugada. Ya mencionaste anteriormente la flora intestinal, que ahora se llama microbiota. ¿Qué papel tiene aquí en este síndrome? Muy importante. Este es uno de los factores más importantes de los últimos años. Sabemos que esta flora, como se conoce popularmente, realmente el término, como tú decías, es microbiota, tiene un factor fundamental en el funcionamiento normal del intestino y en la producción de todos estos síntomas. Entonces, el problema es que la mayoría de la flora que tenemos, más del 90% de la flora que tenemos, no se puede cultivar. Entonces tenemos que hacer estudios muy sofisticados que todavía no están disponibles desde el punto de vista clínico. Hacia ahí vamos a llegar a tener una prueba en el futuro donde podamos tomar una muestra de materia fecal y saber cuáles son las alteraciones que hay en esta flora y poder reemplazarla. De hecho, ya hoy en día hay muchos tratamientos a base de antibióticos de acción luminal, quiere decir que no se absorben, nada más actúan dentro de la luz del intestino, y de probióticos, que son bacterias de origen humano, que son benéficas para la salud, que se dan para tratar de reemplazar esta flora. Y voy a decir algo mucho más importante, que es el trasplante fecal. Hacia ahí vamos a llegar para el manejo de estos pacientes. El trasplante fecal, ¿querías decir algo? Sí, yo también para complementar lo que se está mencionando por Max, es el término de microbiota intestinal es algo que mucha gente dice, es que tengo bacterias. Bueno, tener bacterias es normal. Es necesario para nuestra subsistencia. Lo que pasa en síndrome de intestino irritable y en otros trastornos funcionales digestivos es que hay algo que se conoce como disbiosis. Es decir, que las características de la microbiota no son las mismas que las de una persona sana, sin síntomas gastrointestinales. Entonces encuentras un incremento de la cantidad de un grupo, un filo, una familia de bacterias que no está presente en la población que no tiene síntomas gastrointestinales. Entonces no es que tener bacterias sea malo, tener bacterias es necesario. Sin embargo, que la población que tenemos de bacterias en este intestino de las personas con estos trastornos seguramente es alterada o diferente a la de la población general. Y todo eso está en investigación actualmente. Claro. Porque es importante saberlo, sobre todo si hablas de, se oye, puede ser que llame la atención lo de trasplante fecal, nosotros los médicos lo hemos oído y yo hasta un día pregunté, pues, ¿cuál es la técnica, pobre, del que tenga que llevar a cabo este procedimiento? De verdad sucede, y sobre todo en una entidad que se llama colitis pseudomembranosa por una bacteria específica se utiliza, pero ese es otro tema, no queremos confundirlos aquí. Pero entonces ya vimos que hay mecanismos. Uno, que no haya una comunicación adecuada entre el cerebro que tenemos en la cabeza y el cerebro que tenemos en el intestino, las neuronas intestinales. Dos, los factores emocionales y psicosociales que existen. Tres, la microbiota denominada flora intestinal comúnmente, que ahora ya vamos a decirle cómo se debe decir. Y yo quiero preguntar ahora, la dieta, porque es muy común que pacientes con síndrome de colon irritable, que son gente muy obsesiva, muy puntual, muy ordenada, dicen, ya me quité tal, y ahora que hay tanta charlatanería y teorías de que el gluten mata a todo el mundo y que las harinas le dan de comer a las cándidas, que aquí tratamos de aclarar todo lo que no es cierto, ¿dónde entra la dieta? Porque se vuelven esclavos de la dieta y siguen teniendo los mismos síntomas. La dieta... Bien dice el dicho que somos lo que comemos, y nuestra microbiota también tiene que ver con lo que comemos. Es decir, cuando nosotros consumimos una serie de alimentos, vamos a favorecer el crecimiento de una u otra familia de bacterias. Estas pueden ejercer un efecto benéfico o un efecto no tan benéfico de acuerdo a las características del huésped, así se le denomina, pues, a la persona portadora de esa microbiota, ¿no? Entonces, la dieta es
fundamental, no existe una dieta exclusiva del paciente con síndrome de intestino irritable. También hay estudios que han apoyado ciertos tipos de conductas dietéticas, sin embargo, no hay algo en particular. Hay cosas que se han ensayado, pero no hay nada específico. ¿Qué le decimos a la gente que te dice, híjole, hasta tomo agua y una lechuga y me inflamo? Es cierto, los pacientes con trastornos funcionales digestivos en su mayoría reportan síntomas en relación a la dieta. Incluso hemos hecho estudios en diferentes lugares del mundo y no importa lo que comamos, y la dieta es diferente en diferentes lugares del mundo, los pacientes siempre relacionan sus síntomas a la dieta. Entonces sí es importante. Es uno de los factores importantes. Yo lo que les digo siempre, si algo te cae mal, trata de quitarte. Pero luego los que dicen, todo me cae mal. Estamos hablando de síndrome de intestino irritable en Diálogos en Confianza, pero lánzanos unas preguntas más antes de irnos al corte. Oye, y pensando en lo que hablaban de la microbiota, conocida también comúnmente como flora intestinal, algunos en lugar de flora intestinal tienen fauna intestinal. No sé si yo esté dentro de esas personas. Carmen G. nos dice, ¿qué puedo hacer? Solo tomo trimebutina, es muy molesto y limita mis actividades comunes. Tenemos más llamadas y comentarios, pero debemos hacer una pausa, así que no se vayan, continuamos aquí en Diálogos en Confianza. La colonoscopia es revisar el colon por dentro. El estudio completo debe de revisarse todo el colon. Para la preparación es muy importante pues, que el colon esté limpio. O sea, el que haya restos fecales en el colon, hay partes de esa pared a donde está el resto fecal que pues no nos deja ver la mucosa, que es el objetivo del estudio, ver la mucosa. Que no es nada más ayuno, sino que hay que limpiar el colon. El colon se prepara con purgantes y mucho líquido para el cual hay que, ahora sí que literal, lavar el colon para que la mucosa esté limpia. Las enfermedades que se pueden diagnosticar con esta prueba son todas las inherentes a la mucosa, que es la parte interna del intestino. La colonoscopia dura alrededor de 30 a 40 minutos. ¿Por qué? Porque para poder entrar al 1,5 metros de intestino y llegar al ciego, la colonoscopia dura alrededor de 30 a 40 minutos. ¿Por qué? Porque para poder entrar al 1,5 metros de intestino y llegar al ciego dentro. Y eso puede ocasionar un poquito de inflamación, un poquito de sensación como de gases, que se alivian rápidamente si el paciente logra expulsar los gases por el recto. La importancia de colonoscopía es más que nada, si hay enfermedades de colon, ver qué está pasando, ver diferentes cosas de la mucosa del colon que se pueden enfermar. La indicación más frecuente para hacer una colonoscopia es un método de chequeo al colon después de los 50 años en gente que no tiene síntomas, para estar seguro que no está formando pólipos, que son tumores benignos, que no dan síntomas y que son el precursor del cáncer de colon en el 95% de los cánceres de colon. Muy interesante y parte muy importante, desde luego, para el tratamiento, para un adecuado tratamiento. Pati nos dice, ¿qué se puede tomar para el estrés? Yo ya me hice endoscopía y TAC abdominal y no es nada, solo colitis crónica. Vero Serna T, mi niña tiene 2 años y por más que hago cosas, está muy estreñida y deja de hacer del baño hasta por 3 días. Ella nos comenta, es bebé in vitro. Betsabe nos pregunta, ¿la colitis nerviosa es curable? Nos dice también Andrea Jiménez Ruiz, quisiera saber si mi hipotiroidismo influye en que tenga colitis nerviosa, metabolismo lento, ¿cómo puedo cambiarlo? Por otro lado, nos dice también Lolita Flores, ¿puede el dolor de colon ser que se irradia hasta los riñones? Nancy G, en mi caso ya me han realizado varios estudios y no hay causa orgánica, entonces la única causa es el estrés, ¿puede ser? Irene Morales, tengo el síndrome de colon irritable, el gastro me mandó pancreatina, ahora estoy embarazada, tengo mucho malestar, ¿sigo tomando la pancreatina o debo suspenderla? Alex Kiap, ¿realmente el café, la grasa, el picante y la comida muy condimentada empeoran el problema? ¿Consumir moderadamente o no puede resolverlo o cambiarlo un poco? Alex Solórzano, 21, mi hija de 12 años o a mi hija de 12 años le diagnosticaron colon irritable. ¿Qué alimentos le ayudan a controlar esta situación?
nos agrega, por favor hagan un programa sobre estenosis esofágica. Muchos padecemos de esto. Gracias por el programa. Saide 03, tomo té de jengibre con canela y limón diario en ayunas. Esto me ayuda mucho. ¿Tiene algún efecto secundario? ¿Podría ser dañino? Martín Malpica, ¿qué ocurre si a diario se toma algún tipo de yogurt probiótico o lactobacilo? ¿Eso puede alterar el sistema digestivo? ¿Es conveniente? Ana Luisa, yo tengo CUSI y hace 18 años y estoy muy bien gracias al doctor Teramoto. Ah, muy bien, pues muchas gracias. Nos dice Irma Pineda de Coyoacán, ¿por qué después de comer me ataca un fuerte dolor en el costado izquierdo del vientre? María Elena Ortega, mi esposo tiene síndrome de colon irritable. Su intestino es como un globo y no se contrae para evacuar. A veces pasan 3 días sin evacuar. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? Araceli Reyes, padezco de colitis, gastritis y cistitis. En realidad se me quitó cuando comencé a tomar antidepresivos, solo que no puedo tomar antidepresivos siempre, solo por periodos y me da dolores cuando estoy muy estresada. ¿Tendría que estar toda la vida con cetralina? Ruth Mirela, me da un dolor de estómago y en ocasiones me dan ganas de vomitar. ¿Qué es lo que puedo hacer? Feliciano Zavala, mi esposa padece de colon. Cuando va al baño hay días que se llega hasta desmayar del dolor que le da. Hemos visto doctores, pero no hemos encontrado un remedio. ¿Qué me recomiendan los especialistas al respecto? Delia Miranda, ¿cómo ayuda el carbón activado en la distensión del colon? Jacqueline Jiménez, tengo estreñimiento desde hace 3 años. Cuando estoy menstruando es bastante incómodo. Incluso unos días antes siempre me estreño, pero me han dicho que no hay ninguna relación. Quiero preguntarle a los especialistas si existe justamente alguna relación. María Guadalupe Álvarez, ya me han revisado 3 gastroenterólogos y los 3 me dan diferentes diagnósticos. Siempre tengo reflujo, diarrea y a veces no puedo ir al baño. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? Y nos dice Luisita Zárate, me gustaría una opinión de los expertos. Tengo una niña de 10 años que le diagnosticaron colitis y apenas le hicieron un ultrasonido para ver cómo funciona su intestino y que no puedo, creo que esta ya la había leído y preguntaba al final, entonces no sé qué a dónde, claro. Maru García de León, mi hija dejó de tomar lácteos o solo deslactosados y mejoró, pero ahora hasta con el pan se inflama. Tiene diarrea y mucho malestar. Tiene 25 años y 3 con este padecimiento. De niña la verdad es que nunca tuvo problemas. ¿Por qué a partir de este momento? Bueno, muchas de las preguntas que han hecho son muchas consultas, que como les decimos aquí, no damos consultas en la tele, pero la recomendación es que vayan con su gastroenterólogo para que les den tratamiento específico. Recuerden que ya se comentó que no se cura totalmente, pero prácticamente ninguna enfermedad se cura, se trata y existen diferentes factores que están actuando sobre el intestino que estamos viendo ahora para saber por dónde atacar la enfermedad. Y ahora mi pregunta es, doctores, abordemos la parte de tratamiento. Ya hablamos de que no existe una dieta específica, estamos contestando muchas preguntas. Obviamente, si a cualquier persona se come una fabada asturiana, es más factible que te caiga más pesado que un... Pero en cuanto a la dieta, ¿puedo agregar algo? Claro, lo que quieras. Hay muchos pacientes que van restringiendo, ¿no? Así como tú dices, ya ni agua pueden tomar, pero bueno, van restringiendo toda su alimentación y hay hasta un 40% de pacientes que pueden tener hasta deficiencias de micronutrientes por lo mismo. O sea, yo creo que muchos de nosotros nos apoyamos con un nutriólogo para que esto no suceda. Esto es muy importante porque ellos mismos están autolimitando su dieta sin que lo haga un nutriólogo ni un médico. Y a fin de cuentas los síntomas siguen igual. O peores, porque de repente empiezan a tener problemas de deficiencia de vitamina D o cosas por el estilo. Y entonces hay cuestiones que sí se tienen que prevenir, ¿no? Con la dieta misma. Y yo quisiera agregar algo que... basado en una de las preguntas de que no le encontraron nada a la paciente que si era estrés, hay que recordar que el síndrome de intestino irritable probablemente es una enfermedad multifactorial y que en algún paciente puede predominar uno de los problemas. En alguno puede predominar el estrés, en otro puede predominar las alteraciones de la motilidad, en otro puede predominar alteraciones de la microbiota, en otros puede ser alguna sensibilidad a algún alimento. Pero eso el gastroenterólogo debe ayudarles a determinar cuál es el factor predominante para así mejorarlo. Ahora sí, vamos hacia farmacología porque en cuanto a farmacias hay un arsenal tremendo
de tratamientos y uno de los problemas también es que existe mucha automedicación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay con los tratamientos? Se ha mencionado la trimebutina 2 o 3 veces a lo largo de las llamadas, que probablemente es el medicamento que más se utiliza. ¿Y hacia dónde vamos o qué le podemos recomendar a los pacientes? El tratamiento debe ser individualizado de acuerdo al síntoma predominante. Y hay algunos pacientes donde lo que predomina es dolor, entonces hay que utilizar medicamentos que vayan dirigidos al dolor. Y si hay medicamentos que van dirigidos al estreñimiento y hay medicamentos que van dirigidos a la diarrea. Hoy en día tenemos toda una serie de armamentario farmacológico que podemos manejar. Y en los pacientes que haya sensibilidad a alimentos, habrá que darles una dieta específica para cada uno de esas sensibilidades. Incluso hay un grupo de pacientes que habrá que remitirlos a salud mental o al psiquiatra para ayudarles con estas alteraciones que existen. Y quizás lo que es el futuro es lo que yo te decía hace un rato. El futuro va a ser quizás el trasplante fecal. Incluso vamos a llegar a poder dar trasplante fecal en cápsulas. Donde la materia fecal va a estar liofilizada, inclusive mucho más sistemático, donde se va a trasplantar exactamente la bacteria que el paciente necesita. Y puedo decirles que hemos establecido el Consorcio Mexicano para el Estudio de la Microbiota y el Microbioma, que es algo un poco más complejo, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Incluso estamos en búsqueda de donadores para este banco de materia fecal para que podamos establecer estos trasplantes. ¿A dónde pueden escribir o a dónde pueden llamar? A la Facultad de Medicina de la UNAM y ahí a la División de Investigación, y ahí podemos darles información para los que quieran ser donadores. Los donadores tienen que tener características muy específicas. Por ejemplo, no podemos tener de donadores gente que tenga trastornos funcionales digestivos, porque como bien hemos dicho, hay una relación con la microbiota y se podría trasplantar con esta microbiota el trastorno funcional digestivo. Y una serie de características como que no tomen antibióticos, no estén tomando cierto tipo de medicamentos que pueden alterar la flora, todo eso se lo dirá, pero los que estén interesados pueden llamar para poder echar la mano, te digo, es investigación y tantísima gente padecemos de este tipo de problemas. ¿Algo más que querías agregar, doctor, sobre el tratamiento? No, pues yo creo que el tratamiento cada vez está progresando más, como se decía, dentro de los mecanismos que exacerban o incrementan las molestias de los pacientes con síndrome de intestino irritable. Ahora sabemos que si alguno tiene un incremento de la microbiota, pues a lo mejor una alternativa es probióticos o antibióticos como no absorbibles, como ya se ha mencionado. Si el dolor es lo fundamental, un antiespasmódico. Si hay algo de estreñimiento, hay incluso terapias procinéticas, le llamamos, que estimulan el movimiento intestinal y entonces favorecerán a la evacuación. Entonces, ahora recientemente se están empezando a ver más productos en el mercado mexicano, pero algo fundamental es el paciente bien conoce sus síntomas y puede lidiar con ellos y puede en algunas ocasiones ser muy bueno para tratarse con algunos de los medicamentos que previamente su gastroenterólogo, su médico ya le ha indicado, pero ante la frecuencia, insistencia de los síntomas o cambio en los síntomas, como decía hace un momento Oscar, pues sí es importante que acudan con su médico, que no se automediquen. Esta es una enfermedad que como objetivo prioritario es mejorar la calidad de vida, más no curar los síntomas. ¿Cómo vamos a mejorar la calidad de vida? Haciendo que los síntomas se presenten con la menor intensidad en el tiempo de la vida del paciente, ¿no? Perfecto. Una cosa que sí tiene que quedar en claro es, el paciente no tiene continuamente molestias, ¿no? Es por episodios, es intermitente. Eso quiere decir que hay factores que van a exacerbar, o sea, van a aumentar los síntomas o van a dejarlos que estén normales. Lo cual implica que el tratamiento es integral, ¿no? O sea, una pastilla no te va a ayudar a todo, ¿no? O sea, tienes que ver desde lo que habíamos dicho de la alimentación, ¿cómo te estás alimentando? ¿Te saltas alimentos? ¿Lo masticas bien? ¿Estás durmiendo bien? ¿Qué otros problemas tienes? ¿Los tienes controlados? Había una pregunta de un paciente que tenía hipotiroidismo, o sea, si no tienes bien controlado tu hipotiroidismo, pues obviamente va a repercutir en tu intestino. Y el paciente diabético puede tener síntomas gastrointestinales que, al final de cuentas, mi prioridad puede ser que su azúcar esté normal, pero tiene los síntomas y eso va a afectar en su calidad de vida, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser integral.
todo por esto. eso me gustó que has dicho que es multifactorial, entonces puede atacar por diferentes aristas y sobre todo que comprendan lo que es. Oscar, tienes más llamadas, vamos a tratar de sacar lo más posible. Porque Muchas más. se nos viene Rosy encima Lara el Lara tiempo. nos dice, híjole, yo padezco esclerosis múltiple desde hace 15 años y apenas ahora me empezó un dolor muy fuerte en la ingle derecha y se me pasa la parte posterior y hasta me entume la pierna y el estómago o el vientre está siempre estoy como embarazada. Rocío de la Fuente Pulido, tanto tiempo o tanto, tanto siento no poder verles, decía. Nuestro canal favorito y lo han suspendido de la programación de cable. Hay que reportarlo, por favor. Nos dice Frida Gordillo, yo he tenido síntomas a lo largo de 6 años, tengo 21 y nunca me han dado un medicamento que me ayude realmente. Hace un año me internaron pensando que era algo de la vesícula biliar y dijeron que era colitis crónica. Me dieron un tratamiento con bromuro de pinaverio y no se me quitan las molestias. Diario tengo náuseas, distensión, estreñimiento y eso ha provocado problemas en mi vida personal. Olivia Lozano Navarro. Tengo un hijo de 15 años y le diagnosticaron colon espástico. Tiene dolor del lado derecho del abdomen. Tiene déficit de atención e hiperactividad. Toma medicamento Epival de 500 miligramos, una diaria, pero aún sigue el dolor. Pepe Ordaz. Tomar algún yogur probiótico, lactobacilo. Esto ya lo había preguntado también. Si puede ayudar o no al intestino irritable. Gerardo Farfán Flores. Estoy siguiendo el tema porque es muy interesante y me permite aprender más. Me gustaría saber si la inflamación se da según el tipo de alimentos que uno consume y el alimento, qué alimentos habría que evitar. Acudí a un gastroenterólogo desde hace tiempo, me diagnosticó colitis, pero últimamente son más fuertes los dolores y he llevado en compañía de sangrado. Me comentaron que se debe al estrés. ¿Esto podría ser cierto? ¿Podría ser síndrome de intestino irritable como tal? Me dijo el gastroenterólogo que podría ser cáncer. ¿Esto qué tan cierto es o no? Yo creo que ahí te voy a interrumpir porque esta es una pregunta muy importante. Ya lo dijeron varias veces a lo largo del programa. El sangrado no es parte del síndrome de intestino irritable. El sangrado a través del recto, bueno, ni vomitar sangre tampoco, es absolutamente normal. Muchos pacientes, tristemente, y lo hemos comentado aquí en este panel, que dicen, seguro es por hemorroides. ¿Cómo estás seguro? La gran mayoría de los padecimientos anorrectales, perdón, de los sangrados sí pueden tener ahí el origen, pero el problema es que hay unos que no y sí pueden ser un cáncer. Entonces hay que estudiarse, hemos estado presentando cápsulas, ve con tu médico que te diga exactamente qué es lo que hay que hacer. Perdón, Oscar, que te interrumpí, síguele porque el otro bloque va a ser puras respuestas. Puras respuestas, exactamente. Ahora sí que prepárense porque vienen todas las respuestas. Isabel Castellanos Salinas, he padecido normalmente de colitis, me han dicho que es colon perezoso. Generalmente tengo dificultades para evacuar. Estas son sólidas, sin embargo, el dolor es esporádico. Mejoro mucho con laxantes naturales como avena. Requiero de pruebas concretas para saber a qué se debe el estreñimiento, nos pregunta. Patricia Rivera Rosales, quisiera saber por qué cada vez que como mi estómago se inflama, como si tuviera 9 meses de embarazo. Otra llamada, esta es de Georgina Mondragón Gutiérrez. Quisiera saber si una persona que ya ha sido operada del apéndice y de la vesícula puede tener problemas de colon irritable. Mari, tengo un problema con el intestino, ya he acudido con varios doctores, he tenido sangrado, el médico me dice que son hemorroides, he tenido mucho dolor y temperatura alta. Quiero saber si realmente son hemorroides o tiene que ver con el colon. A mi hijo de 10 años, nos dice Selene Sánchez Delgado, le diagnosticaron colon irritable, pero solo presenta dolor abdominal al lado del ombligo. Actualmente lo atiende un gastroenterólogo pediatra, pero no le ha mandado a hacer estudios. Me dice que se puede controlar con la alimentación, sin embargo, sigue con los dolores abdominales y me gustaría escuchar los comentarios de los especialistas. Fernando Romero García, quisiera saber si el síndrome de colon irritable puede afectarme al nervio vago. Hacemos una pausa y regresamos. Regresamos a Diálogos en Confianza. ¿De qué hablaremos la próxima semana? ¿Qué piensan cuando hablamos de un cambio hormonal? Generalmente, ¿en quién se presenta? ¿Pensamos en las mujeres o también pensamos en los hombres? ¿Qué tan común en realidad es que se hable de los cambios hormonales que se presentan en los hombres? A partir de los 40 años, ¿se va modificando nuestra conducta? Tal vez nuestra masa muscular, tal vez el rendimiento sexual, la parte emocional, la parte psicológica. ¿Qué tanto afecta a los hombres entonces los cambios hormonales?
¿Por qué hablamos tan poco de ello? De esto y más, la próxima semana, aquí a las 9 en punto de la mañana. Y para reservar su lugar, solamente deben de marcar al 53 41 44 35. Este es el resumen de la segunda parte del programa. El síndrome de intestino irritable se clasifica de acuerdo a las diferencias en el hábito intestinal en aquel con predominio de estreñimiento, predominio de diarrea y el mixto, como decía la cápsula al principio del programa, que es el que alterna entre estreñimiento y diarrea. Colon perezoso se refieren muchas veces las gentes a cuando existe trastornos de estreñimiento asociado al síndrome de intestino irritable o solamente tener el estreñimiento sin otro síntoma acompañante. Nosotros tenemos una serie de bacterias en el colon, que se llama, le decimos flora intestinal, que hoy llamamos microbiota. Sabemos que de repente esa puede migrar hacia el intestino delgado. Y cuando migra al intestino delgado, eso también puede causar diarrea, porque impide las funciones del intestino delgado, que es absorber y digerir los nutrientes. Sabemos que esta flora, como se conoce popularmente, realmente el término, como tú decías, es microbiota, tiene un factor fundamental en el funcionamiento normal del intestino y en la producción de todos estos síntomas. Entonces, el problema es que la mayoría de la flora que tenemos, más del 90% de la flora que tenemos, no se puede cultivar. El término de microbiota intestinal es algo que mucha gente dice, es que tengo bacterias. Bueno, tener bacterias es normal. Es necesario para nuestra subsistencia. Lo que pasa en síndrome de intestino irritable y en otros trastornos funcionales digestivos es que hay algo que se conoce como disbiosis. Es decir, que las características de la microbiota no son las mismas que las de una persona sana, sin síntomas gastrointestinales. Estamos en la recta final del programa hablando de síndrome de colon irritable. Muchas de las preguntas que nos han llegado ya han sido contestadas a lo largo del programa. Les encargo a los que se unieron hacia el final, lo van a poder ver más tarde en redes sociales, lo vamos a retransmitir. Va a estar en Twitter, va a estar en Facebook y vamos a tratar de contestar ahora y más preguntas que tiene Oscar. Pero doctores, no damos consultas aquí, vamos a tratar de contestar lo más específico, qué recomendaciones le damos. Una persona que dijo, ya se habló de la dieta, pero dice, nada me cae bien, todo me cae muy mal en cuanto a lo que como. ¿Qué le decimos a esta persona? Requiere de una evaluación adecuada por el médico y una evaluación por el nutriólogo para individualizar su dieta y tratar de salir adelante con ella. No hay otra cosa. Perfecto. Hay dos preguntas que son iguales y ya las contestamos dos veces, pero creo que es importantísimo. Yo sangro continuamente, ¿qué hago? Sangrado no es trastorno funcional, no es síndrome de intestino irritable, hay que descartar una lesión estructural u orgánica. Tiene que consultar a su médico. Ya se habló también de la enfermedad inflamatoria intestinal, alguien que habló que dijo, yo tengo CUSI y tengo síntomas parecidos. El CUSI puede dar síntomas parecidos al síndrome de intestino irritable, pero es una enfermedad completamente diferente, es una enfermedad orgánica que tiene un tratamiento muy específico también. Tengo dolores crónicos en el abdomen, todos me dicen que es colon espástico, ¿qué hago? Hay que consultar al médico. Hay que consultar, hay medicamentos hoy en día para ayudar a los pacientes a mejorar sus síntomas. Bien, acuden primero con su médico general. ¿Qué damos de recomendación? Porque mucha gente no tiene acceso a veces a especialistas. Depende del sistema. Realmente la mayoría de los pacientes con síndrome de intestino irritable pueden acudir a su médico general, que es siempre el primer nivel de atención, y el médico general en la mayoría de los casos tiene la capacidad para ayudarle a los pacientes. Y así el médico general considera que se tienen que hacer estudios o ser evaluado por un especialista, él los va a canalizar. Ya dijeron aquí en el programa varias veces los datos de alarma. ¿Qué pasa si tengo fiebre? Pregunta alguien. Eso no es normal, eso tienes que descartar porque tiene fiebre. La fiebre es una respuesta orgánica a algo que está sucediendo, ¿no? Entonces tiene que ir con su médico y ver si tiene algún tipo de... Algo infeccioso. Algo infeccioso u otras situaciones. Habló una chica que tenía problemas de columna vertebral. ¿Existe alguna asociación con síndrome de intestino irritable? Sí, hay un grupo de pacientes que tienen problemas de columna y tienen dolores irradiados al abdomen. Entonces puede dar, por un lado, dolor. Por otra parte, puede dar alteraciones en las evacuaciones porque se podría alterar la inervación que va, o sea, los nervios que salen de la columna al intestino, y se puede alterar también la motilidad, y algunos pacientes pueden tener diarrea o estreñimiento.
pero sí hay muchos pacientes que tienen problemas de columnas con dolor irradiado al abdomen. Perfecto. Y complementando esto, creo que hay una paciente que mencionó que tenía cistitis y colitis. Entonces, es que la inervación, los nervios que van de la columna hacia la pelvis, que son órganos pélvicos, el recto y la vejiga, se comunican entre sí y por lo tanto coexisten esos problemas en la misma persona. Entonces también es multidisciplinario el abordaje, debe de ver su urólogo, debe de ver su gastroenterólogo después de haber sido evaluado por supuesto por un primer nivel de atención, ¿no? Y otra cosa que es interesante es, mencionabas tú también que hay pacientes que se distienden mucho. Cuando hay una distensión importante o hay molestias abdominales, ese dolor también se puede ir hacia atrás. Sí, porque alguien lo preguntó también, que Claro, si podía alguien lo doler los preguntó. riñones, así lo preguntaron. Sí, sí. entonces hay radiación por la misma situación de los nervios. O sea, así como van de atrás hacia adelante, también van de adelante hacia atrás. Y el dolor puede suceder de esa manera. Doctores, tengo diarrea constante, ¿qué hago? Hay que evaluar, porque es que la diarrea, si bien puede ser una de las manifestaciones o uno de los subtipos del síndrome de intestino irritable, también tiene otras causas. Puede ser causas infecciosas, puede ser enfermedad inflamatoria intestinal. Hay que evaluar muy bien al paciente. Nuevamente preguntan, doctor, ¿qué hago para el estrés? El estrés se puede manejar y es una cosa muy importante. Y creo que para eso se requiere atención de un especialista en salud mental. Digo, nadie te puede quitar el estrés de tu vida. Lo que mejora la percepción de tus molestias es cómo afrontas el estrés diariamente. Es decir, ¿es catastrofista o eres una persona que vas a tomar las cosas como van dándose y vas a tratar de darle resolución conforme se van presentando? Hay una cosa que se llama una terapia, la terapia cognitivo-conductual, que si bien no cura, hay algo que llaman, que es el coping skills, que es el término en inglés, que es relacionado a cómo lidiar mejor, a herramientas para lidiar con los problemas. Entonces, si tú lidias mejor con un problema, un dolor o una situación de estrés, quizás lo vas a percibir de menor intensidad que si no tuvieras esas herramientas para evitarlo, ¿no? Hay algo que es interesante del estrés. Yo creo que el estrés es importante en la vida. O sea, todo el mundo tenemos estrés. Como motor de la vida. Es el motor de la vida. O sea, si yo te dijera, Pepe, te voy a quitar todo el estrés. Aquí tienes 100 millones, te voy a dejar en una esfera de... te vas a morir y eso ya está demostrado. O sea, tienes que tener hambre, tienes que tener la manera de buscar cómo quitarte el hambre. O sea, es el motor, como dijo Max, de la vida. Entonces, el problema es cuando te limita. afrontarlo. Sí, el problema es cuando te limita tu funcionalidad, tu capacidad de trabajar, tu capacidad de ir a la escuela, tu capacidad de socializar. Ahí es cuando se convierte en un problema y eso hay que ayudar. No hemos hablado y yo creo que es un buen momento para meter aquí. ¿Qué opinan del deporte y el ejercicio en relación a síndrome de colon irritable? Muy importante. Incluso hay estudios que han demostrado que una cantidad de ejercicio regular ayuda a mejorar los síntomas del síndrome de intestino irritable. Esos estudios siempre lo pensábamos, pero estudios científicos bien realizados que han comparado el hacer ejercicio contra el no hacer ejercicio ya han demostrado que se mejoran los síntomas. ¿Es una forma de canalizar el estrés? Entonces, claro que una vez en competitividad terrible, ¿no? Porque entonces va a ser un factor mayor. Sí. En cuanto a cómo manejar el estrés, yo les quiero comentar, tengo un paciente que me dice que para manejar, es un alto ejecutivo de que maneja, es que está en bancos, entonces maneja muchos números, mucho estrés, y dice que él cada 15 días se sube a un paracaídas, se echa y grita todo lo que tiene que gritar y se siente bastante mejor. Cada quien le funciona algo diferente, ¿no? Bien, mi hijo de 2 años está muy estreñido, ya traté todo, ¿qué hago? Necesita manejo con un pediatra, sí, hay que definitivamente. Ya lo preguntaron anteriormente, ¿es curable? Ya dijeron los especialistas que no, es tratable como la gran mayoría de las enfermedades. El hipotiroidismo, ya lo contestaste, sí se puede asociar a síndrome de intestino irritable. Me duele mucho hacia la espalda, ya lo contestaron, cuando se distiende el abdomen, ya dijeron por qué es. ¿Puedo seguir tomando medicamentos mientras esté embarazada? Hay ciertos medicamentos que se pueden tomar en el embarazo, la mayoría no se pueden tomar en el embarazo, pero hay cosas que se pueden hacer y hay que consultar primero a su ginecólogo y les puede hacer una ayuda con su médico gastroenterólogo también. Siempre que estés embarazada, preguntarle a tu ginecólogo si puedes tomar cierto medicamento. ¿Puede ser el tratamiento únicamente la dieta? Por supuesto. Sí, claro, por supuesto. El paciente que tiene síntomas con alimentos, ese puede ser su único tratamiento, claro. ¿Es malo el té de jengibre? Bueno, la realidad es que todo tipo de remedios herbolarios, la herbolaria se ha utilizado en muchas culturas por mucho tiempo, pero hay que tenerlo también ponderado de que
las sustancias que contiene la herbolaria también pueden tener, es un arma de dos filos, puede causar alivio de algunos síntomas, pero perjudicar en otros. Entonces no es inocuo y hay que utilizarlo con mucho reserva. Jengibre, no conozco ningún estudio que haya sido para la mejoría de síntomas de síndrome intestinal. Hay algunos estudios que lo han probado, lo han analizado, pero hay algunos pacientes que les puede ayudar, ¿no? Digo que lo prueben si les cae bien. Eso está bien, ¿no? Tomo probióticos todos los días en yogurt. ¿Esto me ayuda? Claro que le puede ayudar y son benéficos para la salud, por supuesto que sí. A propósito de ello, hay otro comentario de Eka Vasos. Nos dice, ¿qué opinan de los productos fermentados como kombucha, kefir o kefir, sauerkraut, que son en realidad, pues, no sé, otra forma, cada uno es distinto, desde luego, pero los búlgaros, por ejemplo, es otro, ¿no? Pues son probióticos naturales. Sí, pero sauerkraut es realmente una col. Como el chucrut. Claro, eso a veces puede producir más síntomas también, puede producir distensión o gases, ¿no? Me dieron antidepresivos y me ayudaron mucho. ¿Podrían explicar por qué, doctores? Que los antidepresivos tienen un papel muy importante en los trastornos funcionales digestivos, no tanto por su efecto antidepresivo, sino porque también pueden tener efectos sobre el dolor y las evacuaciones. Entonces, dependiendo de las alteraciones que existan, hay algunos que son dirigidos al manejo del dolor y hay otros que están dirigidos hacia mejorar las evacuaciones, en el sentido de que los que están estreñidos, algunos les pueden ayudar para mejorar sus evacuaciones. Y los que tienen diarrea, algunos de estos antidepresivos en dosis bajas o antidepresivas pueden ayudar a mejorar su diarrea. Y nosotros los utilizamos con mucha frecuencia en la clínica para estos pacientes. ¿Hay verduras que le caen mal en general a las personas? Algunas generan más gases que otros, por ejemplo, los frijoles, la coliflor. Por supuesto. Pero no es que sean malas. No. Tienen algunos compuestos como fructooligosacáridos que son difíciles de digerir y que son sujetos a fermentación por la microbiota intestinal, generan gas, será transitorio y depende de la cantidad. No es lo mismo comerse 5 ramas de brócoli que comerse una sola y esto va a inducir síntomas seguramente. Pero no es que un vegetal sea específicamente malo para el síndrome de colon irritable. No. Ok. ¿El carbón activado sirve? Sí, claro, se utiliza para el manejo de gases. Hay que tener en cuenta que a veces puede estreñir a los pacientes, pero sí puede ayudar. Pero también puede interferir en la absorción de ciertos medicamentos. Entonces, es bueno que pregunte con su médico si lo puede tomar y en qué momento lo tiene que tomar para que no interfiera con la absorción de otros medicamentos. ¿Hay relación con la menstruación? Sí, hay un grupo de pacientes que exacerban sus síntomas durante los periodos menstruales y se llaman catameniales porque están asociados a la menstruación, pero también hay que tener en cuenta que no sea el incremento en los síntomas durante la menstruación porque tengan otra cosa asociada, como por ejemplo una endometriosis. Ok, eso hay que descartar. Eso hay que descartarlo siempre, claro. ¿Los lácteos son malos? No son malos. No, yo creo que existe para la edad de los 40 años en México, más o menos cerca del 30-40% de la población es intolerante a la lactosa. Entonces, es necesario evaluar su tolerancia para poderlo tomar, pero lácteos de ninguna manera se podría decir que son malos para la salud. Porque esa es otra cosa que se ha satanizado mucho. Justo en una reunión el otro día me dicen que son fatales los lácteos. Dije, pues entonces ve y reclámale a Darwin, porque nos llamamos mamíferos, empezando por ahí. Tengo esclerosis múltiple con dolor severo en una pierna y distensión abdominal. ¿Qué le recomendamos a esta paciente? Hay que ver que el dolor no sea por la esclerosis múltiple y no específicamente intestino irritable. Ningún medicamento me sirve. Que esto es muy común que escuchemos en pacientes de síndrome de colon irritable. Yo creo que siempre hay algo que uno puede hacer por el paciente y de pronto hay otros medicamentos que no se han intentado o hay otras formas de tratamiento que se requiere, como ciertas restricciones de ciertos alimentos que pueden ser la causa de los síntomas, manejos psicológicos como estrés, depresión, ansiedad. Hay que ver. Volvemos a individualizar cada caso. Esto no es una receta de cocina. Exactamente. Los antiespasmódicos me quitan muy bien el dolor, pero me inflan mucho. Pues sí, es un efecto colateral del medicamento, es importante que lo sepan. Claro. El yoga me quitó los síntomas. Eso es una magnífica forma de tratamiento que puede funcionar en un grupo importante de pacientes. ¿Cuándo requiero hacerme exámenes específicos? Ya lo comentaron varias veces a lo largo del programa, cuando hay síntomas como sangrado, pérdida de peso o cuando los síntomas son muy crónicos y no has encontrado una salida. Esto es sobre todo para descartar otro tipo de patologías. ¿Por qué me inflamo al comer?
preguntan hacia el final, ya lo hemos visto a lo largo del programa, probablemente tengas síndrome de colon irritable. ¿Me puede dar síndrome de colon irritable después de que me quitaron el apéndice y la vesícula? Sí, claro. Sí. No es un criterio de exclusión de la enfermedad. Un paciente que preocupó que dijo que tiene fiebre y sangre. Ah, no, ya fue el de las hemorroides que ya contestamos. Se nos está acabando el programa. ¿Algo más, Oscar? Bueno, todavía hay muchos comentarios y preguntas, pero esta última de Carmen dice, tengo un problema desde hace 22 años en el colon. Los médicos me han dicho que tengo síndrome de colon irritable. ¿Por qué pasa hasta un mes sin evacuar y no presento ningún dolor? ¿Qué estudios se me deben realizar? Eso es probable, es lo que decíamos hace un rato, que los síntomas primero son episódicos, no son constantes, y sí puede haber pacientes que tienen largos periodos de estreñimiento o largos periodos de diarrea, y eso hay que evaluarlo para ver que no haya ninguna otra cosa. Básicamente sabemos que se quedaron muchas preguntas en el baúl, pero pueden volver a ver el programa porque seguramente se van a contestar muchas de estas preguntas. Llegó el final del programa. Les quiero agradecer primero que nada a los especialistas. Gracias por acompañarnos, a los panelistas, todas estas respuestas que se han dado, al público que nos acompaña aquí y a todos ustedes en su casa que nos han estado viendo. Esperemos que hayan quedado claro las ideas que se trataron de transmitir aquí para que no haya tanta duda y sepamos a qué nos estamos enfrentando. Oscar, muchísimas gracias. Pues gracias a todas las personas que se comunicaron, que nos escribieron. Se quedan algunas preguntas, pero bueno, desde luego también pueden volver a ver el programa. Esto se publicará, la liga obviamente, porque a través de YouTube lo pueden ver, pero la liga la publicaremos tanto en la página de Twitter como en la página de Facebook para que se lo recomienden a todos sus seres queridos o a quienes no quieran también. Sabemos que iba a ser un tema que iba a ser muy taquillero el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy José Bandera Quijano y esto fue Diálogos en Confianza. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.